Hola hermano, hola hermana, qué lindo y qué hermoso es poder compartir este domingo junto a vos. Hoy quiero hablarte de algo que Dios puso en mi corazón. Hace muchísimo tiempo Dios habló a mi corazón con este mensaje. Tiene que ver con la vida de David. David es una persona que me apasiona leer sus historias, me apasiona muchísimo porque veo cómo Dios a una persona con errores, Dios puede usar y Dios destina para grandes cosas. Quizás uno diga, pero yo tengo muchos errores, Dios no puede hacer nada conmigo. Fíjate que David tenía muchísimos errores y aún así tuvo un destino grande y Dios lo usó muchísimo. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando tenía 18 años más o menos, fui excluido solamente de un evento por no ser hijo de pastor o por no estar en una familia pastoral. Y eso en ese momento me marcó, en ese momento me frustró por sentirme de lado, pero gloria a Dios que uno conoce el significado del perdón, conoce el significado del soltar perdón, y eso me ayudó mucho a crecer y a seguir adelante y entender que todo ayudaba para bien. Siempre digo que Dios la mayoría de las promesas las cumplió hace 11 años, vienen cumpliendo promesas que estaban sobre mi vida desde mucho tiempo, en mi niñez, en mi adolescencia, muchas promesas que Dios había colocado sobre mi vida, muchas las vi cumplidas aquí hace 11 años, así que sé que Dios permite que un reto o un desafío se ponga delante tuyo, pero porque hay un destino mucho más grande. El mensaje de hoy se llama Desafío versus Destino. En 1 Samuel capítulo 16, verso 14, ¿se acuerda cuando David estuvo delante de Saúl tocando el arpa? Bueno, David anterior a esto ya había sido elegido por Dios. Antes del verso 14, Dios ya lo había escogido, Dios ya había mandado a Samuel a que vaya y ungiera. Y yo ya tenía destinado algo para David, yo ya tenía destinado lo que iba a pasar. Y a partir del versículo 14 de 1 Samuel, capítulo 16, Dios habla algo, Dios dice algo, y que es sorprendente. Quiero compartirte, el texto comienza diciendo así, en el verso 14 de 1 Samuel, capítulo 16. Al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un espíritu malo que Dios le envió comenzó a atormentarlo. Un día uno de los sirvientes de Saúl le dijo, Dios ha enviado sobre el rey un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Entonces en el verso 16 dice, mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa, así cuando venga ese espíritu malo, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Saúl le ordenó a sus sirvientes, busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganmelo. Uno de ellos le dijo, yo conozco a uno, se llama David y es hijo de Isaí, el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente, además sabe hablar bien y es muy bien parecido. Y Dios siempre lo ayuda. Para esto Isaí trajo a uno de sus hijos delante de Samuel, pero faltaba David. Dios había dicho algo a Samuel. ¿Se acuerdan que en el verso 7 de 1 Samuel, al principio de los capítulos, del capítulo del verso 16, en el verso 7 Dios le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura, este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Esto lo había dicho Dios a Samuel en el momento que estaba delante de los hijos de Isaí, porque habían traído a uno que no era David. Entonces Dios le dice, en el momento le dice, Samuel, no te fijes en la apariencia, no te fijes en el buen parecer que tiene, no te fijes en los tubos, no te fijes en nada de esto. Ni en lo guerrero que puede ser. Fíjate que Dios mira el corazón, no mira la apariencia. Dios ya estaba hablando algo que iba a pasar con la vida de David, porque esto era simplemente ir a tocar el arpa y que
espectacularmente Dios usó a David tocando el arpa, el Espíritu de Dios estaba sobre David, David tocaba el arpa y el Espíritu se apartaba. Pero eso lo vamos a ver ahora. Y Isaí puso a David para enviarlo delante de Saúl. Y aprovechó la ocasión, esto dice en el verso 20, aprovechó la ocasión para enviarle a Saúl como regalo un burro, cargado con pan y un recipiente de cuero lleno de vino y un cabrito. Esto llevaba el burro. David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl, y tanto le agradó David a Saúl que lo tomó como uno de sus ayudantes. Siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa, entonces el espíritu malo se alejaba y Saúl se sentía aliviado. Esto es espectacular. Siempre digo que quizás, yo no sé, la Biblia no lo dice específicamente si habría alguno que tocara el arpa mejor que David, no lo dice, pero esto pasa habitualmente como nosotros los levitas. Vos ves que hay cantantes que cantan muy bien y músicos que tocan muy bien, pero a la vez de hacerlo quizás no transmiten algo, pero quizás otros con más sencillez vos sentís escucharlos cantar y sentís una presencia de Dios que te estremece. Cuando escuchás tocar un músico con mucha presencia de Dios, sentís que algo se estremece dentro tuyo y automáticamente el Espíritu Santo ministra tu corazón. Esto es producto de que el Espíritu de Dios está sobre alguien, que el Espíritu Santo obra a través de alguien. Esto hacía Dios con David cuando estaba delante de Saúl. Dios había permitido algo en la vida de Saúl para glorificarse a través de David. Pero no fue lo único que Dios tenía para David para llegar a su destino, para llegar al destino que Dios tenía para David. En 1 Samuel, capítulo 17, un capítulo más adelante, en el verso 25, Dios habla de esto en la historia de David y Goliat. Debemos observar algunas cosas sobre David. Por ejemplo, David estaba allí porque la soberanía de Dios lo había guiado y lo había elegido. David estaba en medio del plan de Dios. Y yo sé que vos también estás en medio del plan de Dios. Sé que quizás las cosas muchas veces no son fáciles y que se ponen duras, pero estás en medio del plan de Dios. Esto, tenelo por seguro, estás en medio de lo que Dios quiere. En primer lugar, podemos observar ¿qué sucede cuando confiamos en Dios? Y yo creo que David confiaba mucho en Dios, porque si no, no me entra en la cabeza todo lo que hizo o todo lo que dijo estando delante de Goliat. La confianza de David en su vida personal y en la batalla en contra de Goliat nos debe recordar las tantas veces que somos animados a pelear en contra del mundo, del pecado. Pero yo fallo a menudo. ¿Cómo Dios puede usarme? Acordate que David también tuvo fallas, falencias, pero Dios lo usó, Dios lo tenía destinado. Dios ya había elegido, aparte no había corazón como el de David delante de Dios. Dios dijo, no hay corazón como el de David, porque él tenía el corazón conforme al de Dios. Y esto es algo que a veces me ha hecho pensar y me ha hecho buscar y me ha hecho escudriñar. ¿Cómo Dios tenía preparado algo tan grande para alguien que tenía tantas fallas? Sin embargo, la Biblia, en la mayoría de los casos, en muchos de los casos, en muchas de las historias, Dios elige personas con errores para usarlas y para poner el nombre de Él en alto. No te olvides que cuando el hijo pródigo vuelve, Dios de una persona que tuvo tantos errores y despreció tanto a su padre, hizo fiesta y lo llenó de coronas y de anillos y hizo una fiesta para mucha gente. 1 Samuel capítulo 17 al 25, no te olvides esto que es muy, muy importante en este capítulo que vamos a leer. No te olvides que el reto te va a llevar a tu destino siempre y cuando tengas en claro algunos principios, siempre y cuando lo entiendas. David le preguntó a los que estaban cerca de allí, en el verso 25 al 27, cuando David llega donde estaban los hermanos, él había ido a llevarle provisión a sus hermanos, y cuando él llega pregunta, seguramente habrá habido mucho alboroto y mucho bullicio, y él pregunta qué acontecía.
Entonces en el verso 25, David dice: ¿quién se cree este extranjero, este incircunciso, que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Qué le dará a quien lo mate y devuelva la honra a Israel? Y le contestaron a David: quien mate a este atrevido, a este incircunciso, se casará con la hija del rey, Saúl. También recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuesto. Era el combo. Era algo algo que seducía. A ver, vine soltero, no soy el mejor de mis hermanos, pero en fin, perdido por perdido, nada, voy, me atrevo a luchar y me gano una esposa, riquezas y mi familia no paga más impuestos. Esa no fue la motivación de David. Eso no fue lo que lo motivó a David. Acá pasaron dos cosas que pudieron detener a David en el verso 28. Acuérdense en que Eliab, hermano de David, lo menosprecia. Le dice: ¿qué hacía ahí? Le pregunta: ¿qué hacía ahí? ¿Por qué no te quedaste cuidando ovejas? ¿O por qué vos no te quedas a ver qué haces acá? ¿Por qué viniste acá a congregar? ¿Por qué no te quedaste en tu casa mirando Netflix? En el verso 31 los soldados le avisan a Saúl. ¿Y qué hace Saúl en el verso 33? ¿Qué le dice a David? Saúl le dijo: no vas a poder matarlo. Tú eres todavía un muy jovencito y él ha sido guerrero toda la vida. ¿Qué pudo haber pasado acá? Ahí, al verso 33, ¿qué pudo haber pasado? Antes de salir a luchar, yo vengo con toda la mejor y antes de hacer algo ya me pones 0 like. ¿Cómo es la cosa? O sea, vengo con toda la mejor, ninguno de tus guerreros se anima a batallar, ninguno de tus guerreros se anima a luchar contra este guerrero, este incircunciso, y yo que no tengo ninguna chance, me tira todo abajo. No, esto no fue la contestación de David, y esto no fue lo que aconteció en esta historia. En el verso 34 del capítulo 17, David le contesta, David habla: yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Esto en el verso 34. Yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito de su boca, del hocico, la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de los leones y de los osos, también me librará de este filisteo. Acá podemos ver, en segundo lugar, lo que sucede cuando confiamos en el poder de la palabra y del poder del nombre en el que vamos, del nombre de nuestro Dios, el poder que tiene. Acuérdense en que los demonios escuchaban el nombre y temblaban, huían. Esto pasó, él iba en el nombre del Dios viviente, Adonai de los ejércitos. Él iba en el nombre del Señor. Y él afirmaba que si un oso o un león agarraban algo de su rebaño, él los perseguía, los hería y los mataba. Él iba en el nombre del Dios viviente, en el Dios de Israel, Adonai de los ejércitos. El poder de la palabra, de lo que él declaraba, el poder que tuvo cuando él habló. Enseguida, en el verso 38, enseguida Saúl dio órdenes que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura y su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar. Así que le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar, y se quitó la armadura. En el verso 40 dice: pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río, luego fue y se le acercó al filisteo. Y en el verso 45 le dijo al filisteo: ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú te has atrevido a desafiar.
en el verso 46 declara algo poderosísimo. Imagínense a David, un muchacho, un cuidador de ovejas, hablándole de esta manera a una persona grande en tamaño y en experiencia. No tenía chance David, no tenía los patitos en fila, no tenía caramelos en el frasco, no sé. O sea, si él no estaba confiado de lo que Dios iba a hacer, era por este motivo, porque no le funcionaba bien, pero él iba confiado en esto. Él declaró una palabra porque iba en el nombre del Dios Todopoderoso, en el Dios de Israel, en el Dios de los ejércitos. Él en el verso 46 le dice: hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza, porque ya Goliat le había dicho: yo te voy a matar y le voy a dar a las aves del cielo y a las bestias de la tierra le voy a dar de comer con tu cuerpito. A ver, no van a tener para comer mucho porque sos flaquito, pero les voy a dar de comer. Por lo menos algo les voy a dar con vos. Te voy a matar, te voy a masijar. Esto le decía Saúl a David. Y David en el verso 46 le dice: a ver, no solo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. A ver, esto es sorprendente, esto es hermoso lo que él declaró. ¿Dónde empezó la victoria de David? ¿Dónde empezó la victoria de David? Cuando defendió el nombre de Dios y no le importó nada más. A ver, acá no le importaba su apariencia, no le importaba que él estaba en desventaja, sino alguien había desafiado el nombre del Dios viviente. Ahora, Dios, ¿qué te ha dado en tus manos? Dios, ¿qué te puso en tus manos? ¿Qué no te atreves a hacer? Y Dios te dice: hazlo, yo estoy contigo, hazlo, yo voy a seguirte, hazlo, yo estaré contigo, yo pelearé por ti. Y no te atreves a hacerlo porque ves que adelante hay un gigante que no puedes vencer. Te digo algo: el gigante tú no lo vas a poder vencer, yo tampoco lo voy a poder vencer. Pero si vas en el nombre del Dios Todopoderoso, en el Dios de los ejércitos, en el Dios de Israel, y lo pones por delante, quédate tranquilo, quédate tranquila, que tenés la victoria segura. Y no solamente lo vas a matar, sino también le vas a cortar la cabeza, porque declarado está que en el nombre del Señor nadie puede hacerte frente. En el Salmo 34, verso 1 al 5 dice: Dios mío, yo estoy muy orgulloso de ti. Todo el tiempo te bendeciré, mis labios te alabarán. Ustedes humildes, oigan esto y alégrense conmigo. Únanse a mí y juntos alabemos la grandeza de Dios. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenza. Jamás pasan vergüenza. Esto le pasó a David. Jamás pasan vergüenzas aquellos que acuden a Él, aquellos que buscan refugio en Él. Jamás pasan vergüenza, porque lo que hoy se te presenta como una prueba, como un reto, como un desafío, es lo que te va a llevar a tu destino, es lo que va a ponerte en alto, es lo que Dios va a utilizar para ponerte donde Él quiere ponerte, es lo que Dios hoy va a usar como un resorte para impulsarte hacia adelante. No te olvides, el reto, el desafío llevó a David a su destino. Así que no te atemorices, no te atemorices, no te atemorices. Dios está contigo, Dios está contigo. Yo sé que el reto que tienes por delante, el gigante que se está atravesado, solamente Dios lo utilizará para ponerte en alto. Y quizás Dios utilice tu vida como la utilizó a David cuando tocó el arpa, para poder aliviar a muchas personas que están padeciendo y sin estar con Dios sufren, están tristes, abatidos, pero Dios utilizará tu vida y te hará, con lo que vos hables, hará que sea como cuando David tocaba el arpa y aliviaba el cuerpo de Saúl, la vida de Saúl. Hará que cuando tú hables, las cosas pasen, las cosas aparezcan, acontezcan. Van a acontecer cosas que no esperas. Quizás va a haber bonanza en alguna vida que hay mucha tribulación. Dios te usará. No tengas temor. Ponte en las manos de Dios. Haz algo para Dios. Dios está contigo. Y todo el reto y todo el desafío que se atraviese va a ser lo que mañana te llevará a tu destino.
Dios te bendiga mucho, el Señor te bendiga y bendigo tu vida, tu familia y espero que esto Dios lo haya puesto en tu corazón, así como obró en el mío y que sea de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga mucho, te amo en el amor del Señor. Chau, chau, shalom, shalom. Bendiciones a todos.